Nítido. Bueno, a todos, gracias por asistir. Antes de recapitular este episodio, pues quiero decirles que este va a ser uno de los episodios más largos que vamos a tener, pero vale la pena y sí me gustaría que pudieran llevarle bastante el hilo porque es bastante información, pero sí es necesario que se abarque todo en esta sesión para que puedan comprenderlo de mejor forma y puedan entender mejor unos datos curiosos que les tengo ahí para que en los próximos capítulos no solo les vaya a servir para entender el hilo de la historia, sino que para poder entender el porqué de la profecía. O sea, si nosotros no tenemos esto, no podemos entender bastante bien la profecía y esto es súper importante para los libros de Daniel y de Revelaciones. Entonces, recapitulando el episodio anterior, el santuario no solo representa a Cristo, sino es el camino que debemos seguir según Salmo 77, 13, 14, que decía, tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Quién es grande como nuestro? Y en Romanos 8.1 que dice, ninguna condenación andan en Cristo. Entonces, este es el camino que todos debemos de llevar para permanecer en Cristo e irnos purificando. Ojo, esto no es una obligación ni nada, sino que esto simplemente es una forma de ir purificando nuestros corazones y poder dar un mejor testimonio, y uno lo hace realmente no porque quiero ser salvo, sino que lo hago porque ya soy salvo y quiero sentirme más santo todos los días. Y prácticamente esto ayuda a repetirlo todos los días porque recuerden que decía continuo, que hay que hacerlo continuamente, o sea que si lo repetimos todos los días, la única forma de aprender es por medio de repetición, y por eso mismo así está escrito en la Biblia. Entonces, con el segundo punto más importante es porque el primer paso es creer en Cristo, que Él es nuestro Salvador, porque recordemos que en el Éxodo 12:5 dice, el Cordero será sin defecto. Recordemos que Jesús era perfecto y no pecó en absolutamente nada. Y en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que los primeros pasos es creer, y todos los demás puntos ahorita se los voy a ir pasando por diapositivas, solo para recordar un poco que en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Así que no solo es el tema de creer y tampoco solo es el tema de de estar bautizado, sino que son ambas. Hay que creer que Cristo es nuestro Salvador y luego ser bautizado, que es lo que representa tanto el altar del holocausto, que es el primero que se encuentra en la entrada, y luego el del lavacro, que representa el agua de vida que nos ofrece Cristo, que cuando nosotros hacemos este rito del bautizo, pues realmente volvemos a nacer en Cristo. Luego pasamos a la segunda sala de los del santuario, donde están los panes, y recordemos que esto representa la Biblia. ¿Por qué? Porque en todos los versículos que hallamos, pues vemos que las palabras que nos da Cristo son de vida. Estas las encontramos en Juan 6:63. En Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra tiene vida eterna. En Jeremías 15:16, hallad tus palabras y las comí. Ezequiel 3:3 dice, luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y Ezequiel se lo comió y dice que era tan dulce como la miel. Y recordemos que esto se hacía continuamente, o sea que la palabra de Dios es algo de hacerlo continuamente, o sea, todos los días, aunque sea un par de versículos. Luego seguimos con el otro mueble, que es el candelabro, y recordar que este representa la luz de Cristo, porque dice Mateo 5, 15, 16, sois la luz del mundo, así alumbre vuestra luz para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre. Isaías 30, 21, una voz te dirá, este es el camino, anda por él. Recuérdense que este candelabro representa al Espíritu Santo, es nuestra conciencia la que nos dice por dónde ir en nuestro camino, pero prácticamente cómo saber de forma sabia al momento de tomar decisiones, cómo hacer una muy buena decisión en el momento en que nosotros nos encontremos en alguna situación importante que nos pudiera llevar a un problema más grande. Y esto no quiere decir que sea un problema como tal, sino que
simplemente un camino donde nos pueda perder para la vida eterna. Y si se recuerdan bien, el candelabro tiene 7 bracitos, que esos son los pilares del Espíritu Santo, que los encontramos en Isaías 11:2. Y dice, y reposará sobre él 1 espíritu de Jehová, 2 espíritu de sabiduría, 3 de inteligencia, 4 de consejo, 5 de poder, 6 de conocimiento y 7 de temor de Jehová. Esos son los 7 pilares del Espíritu Santo, que prácticamente es el candelabro. Y por último, el altar del incienso. Si bien recuerdan, el altar del incienso prácticamente significa las oraciones de cada quien. Recordemos que el sumo sacerdote se ponía en frente al altar del incienso con la sangre del cordero y pedía perdón por los pecados de la persona que había hecho el holocausto. Ya que nos quedó claro que todo esto era continuamente, leer la Biblia, todos los días también hacerle caso al Espíritu Santo, y por último, orar todos los días, como dice aquí en Salmo 55:17, tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré. ¿Ok? Ya que tenemos al tanto qué representa el continuo y qué es, ahora vamos a hablar del ataque al santuario. Para empezar, entender el por qué Dios permitió el ataque al santuario terrenal. Ojo, aquí estoy hablando del ataque físico que recibió el santuario. Entonces veamos, en Ezequiel 16, 17 y 19, dice, tomaste a sí mismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. ¿A qué se refiere esto? Aquí dice que todo lo que Dios les había dado, después las personas, en vez de darle la reverencia a Dios, se la daban a hombres, a imágenes de hombres. Y luego dice en el versículo 18, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite, recuerden que el aceite es del candelabro, y mi incienso del altar del incienso pusiste delante de ellas. Y luego dice, y mi pan también, que es la mesa de los panes, que yo te había dado la flor de la harina, el aceite y la miel, con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿qué hizo esta gente prácticamente? Profanó el santuario con imágenes de hombre y ya no era para Dios. Y luego vemos en Mateo 23, 38, 39, el santuario deja de existir. Porque a pesar de que profanaron el santuario y Dios permitió que lo atacaran, pues todavía lo volvían a reconstruir varias veces hasta que en el año 70 después de Cristo Tito lo destruye. Pero antes de que lo destruyera este emperador romano, Cristo da la profecía y dice aquí en el versículo 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces aquí 2 puntos importantes. Uno, cuando llegó Cristo, los israelitas, los fariseos, los judíos rechazaron al Mesías. Y recordemos que el Cordero es el eje de donde gira todo el santuario. Por lo tanto, Jesús al morir en la cruz, él cumple con el propósito de la ley ceremonial del rito anual, del Yom Kippur, del que les había hablado hace dos capítulos anteriores. Cristo ya era el santuario, ya había cumplido parte del plan, ya no era necesario de un santuario. ¿Por qué? Porque Él representaba el santuario. Entonces, por eso es que Dios permitió el ataque, porque no solo fue profanado, sino que tampoco lograron identificar a Cristo. Pero con esto vamos a explicarlo a través de la historia. ¿Se recuerdan de que les hablé de los principales movimientos que empezaban a emerger? Pero no me concentré en los poderes, sino que me concentré más que todo en lo antiguo que era las religiones, tanto el hinduismo como el budismo, como el judaísmo, y que íbamos a utilizar de referencia el año 5500 antes de Cristo con las tablas de Kushim, que fueron las primeras en escribirse. Hoy vamos a darle mayor prioridad a los imperios. Aquí yo les pongo en verde porque este es el año en que inicia cada uno de estos imperios, y podemos notar que el primero en volverse como movimiento poderoso, ¿por qué? Porque fue imperio poderoso. Recordemos que cuando José estuvo en Egipto, Egipto era el único que tenía sustento de comida cuando no habían recursos en todo el planeta, y todo el planeta se tuvo que abocar a Egipto para poderse alimentar.
Entonces Egipto fue un imperio poderoso durante mucho tiempo. Luego nace Babilonia como imperio poderoso, le sigue Grecia, después le sigue Medo-Persia y por último Roma. Ahora que ya sabemos los inicios de estos movimientos, vamos a ver cuándo terminan. Y aquí tenemos que el primero en terminar como un movimiento poderoso fue Babilonia, que fue atacada por los medo-persas. Luego de que cae Babilonia, cae en el año 341 antes de Jesucristo Egipto por invasión de los romanos. Ellos caen con la invasión de los romanos y luego Medo-Persia cae con la invasión de los griegos. Luego de que Medo-Persia cae con la invasión de los griegos caen con la invasión de Roma. Y prácticamente Roma es dueño de todas estas naciones, pero lo vamos a ver un poquito más gráfico en un mapa. Antes de ver lo del mapa, vamos a leer este versículo. Dice en Ezequiel 16, 26, 29. Y fornicaste con los hijos de Egipto. Imagínense qué interesante. Dios nos está dando una cronología de lo que yo les estoy mostrando de los surgimientos de estos imperios y de cómo ellos también empiezan a perder poder. Pero Dios se enfoca bastante en Egipto como el primero, como aquí les mostré. Tus vecinos, dice después, gruesos de carne y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos, estos que se encontraban en Gaza, que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Y luego dice, fornicaste también con los asirios, estos se encontraban en el norte de Israel, por no haberte saciado y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, que esta fue la que invadieron los israelitas para poder ellos tener la tierra prometida, pero todavía así se quedaron con bastantes costumbres de ellos, y de los caldeos, que son la gente de Babilonia, y tampoco con esto te sacias. Y se recuerdan que Babilonia le sigue luego de Egipto, como imperio poderoso, ojo. Entonces, aquí hay un mapa para que se puedan, para que se puedan orientar mejor, y por aquí queda Israel. Se habló de los filisteos, que es aquí donde se habla de Gaza, se habló de Egipto, que queda de este lado, se habló de los caldeos, que es Babilonia, que queda acá alrededor. Este es el imperio medio, o sea, medio Persia. Luego vemos aquí Grecia, y todos ellos atacaron a Israel, empezando por Babilonia, que fue los primeros que lo atacaron. Le siguió los medos, que conquistaron Babilonia, y luego sale Grecia, que conquista toda esta región. Y por último, llega Roma, que conquista toda esta región hasta Egipto, parte de África, del norte de África, y Europa como Europa occidental. Todo esto fue el Imperio Romano. Entonces, ya que tienen de forma gráfica todos los lugares donde estuvo Roma, ahora sí empezamos con la siguiente pregunta. Pero, ¿qué religiones son las que influenciaron estas naciones para atacar el santuario? Recuérdense que lo que atacó el santuario no fue lo físicamente, sino la simbología que representa el santuario. ¿Qué fue lo que literal atacó a Cristo? Veamos bien cada uno de estos imperios. Egipto, principal dios. Ra, el dios del sol. Y esto luego cambió a Atón cuando los egipcios se hicieron monoteístas. Ra era uno de los varios dioses que existían de los egipcios hasta que pasó a ser monoteístas y se dedicó a Atón. Atón era el dios del sol también, solo que este ya era el único dios de ellos. Por lo tanto, si ustedes ven estas pirámides que son de las primeras en el mundo, una de estas representaba pirámide, siempre la veneración al sol, porque aquí se los pongo, principal símbolo, la pirámide, porque esta tiene 4 lados de base que representan y la punta representa al sol. Cuando se empezó en el monoteísmo, o sea que cuando se empezaron a alabar a Atón, se cambió a un obelisco, que es el obelisco que ven acá. Entonces, este obelisco representa al dios del sol Atón. ¿Ok? Luego seguimos con Babilonia. Babilonia, Utu o Marduk, que era la representación del sol. Su principal Urat, que era una pirámide dedicada a Marduk, o sea, otra pirámide dedicada al sol. También tenía el que representaba las estaciones del año o estaciones del sol.
Luego de Babilonia y Egipto, que vamos viendo que empiezan a tener cosas similares, a pesar de que se encontraban a grandes distancias, pues mantenían la misma deidad del sol. Luego vemos a Medo-Persia, principal dios, se llama Ahura Mazda. Ya, y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando ven aquí la palabra Mazda, no crean que representa al dios Ahura en la marca Mazda que ven en los carros, sino que la palabra Mazda significa sabiduría. Entonces, la marca de carros lo que nos quiere decir es que significa sabiduría, no que tenga algo que ver con este dios, solo para dejárselos claros. Entonces, Ahura Mazda y luego pasa a ser Mitra. Mitra es el que vemos aquí abajo, que es un dios que representa el conocimiento dado por el sol. O sea, él era un dios que iba caminando un día y mata a un buey, que es el que lo está jalando aquí por los cuernos, y el dios del sol le habla a él y le dice que se lo lleve hasta una cueva, y en esa cueva logramos ver todos estos símbolos que logra representar a Mitra, que es el sol, el trigo, el vino, la antorcha y el toro. Esta fue la primera religión con rito de iniciación secreto, que lo practicaron hasta la época de los romanos. También tenían el halcón bicéfalo, que es el que ven acá, que representa el poder en Oriente y Occidente. Por eso es que está viendo a un lado o hacia el otro. En muchas marcas de un montón de productos europeos y hasta estadounidenses van a encontrar este mismo halcón. Hay veces con la vista hacia el occidente y el oriente, pero hay unos que solo tienen la vista hacia un lado. ¿Por qué? Porque representan que tienen solo de una parte. Digamos, yo solo vendo productos del lado occidental y por eso es que solo está viendo hacia el lado occidental el águila. Pero si la tengo, el halcón, pero si tengo el halcón viendo hacia ambos lados, significa que yo tengo producto de mi marca en todo el mundo. Eso es lo que representa. Interesante, ¿verdad? Luego pasamos a Grecia. El principal dios de ellos al inicio fue Zeus, pero luego pasó a ser más importante Helios, que era el dios del sol. Homero hace un comentario sobre la carroza de este como tirado por toros solares. Esto es súper interesante porque volvemos a tener referencia al sol en todo. Y luego se le atribuyó a Apolo. Apolo solo era conocido como dios del arco, pero luego fue como el dios de la luz, del conocimiento y sabiduría. Entonces luego fue como el dios del sol. Por eso es que aquí les pongo el dibujo en la esquina inferior derecha, donde podrán encontrar que está con el arco, con la luz y la parte de atrás con el sol. Entonces ya no se llamó Helios, sino que se le consideró como Apolo, el dios del sol. Su principal símbolo era la arquitectura griega, creando edificios rectangulares en veneración de sus dioses, con 3 áreas, sí, exactamente como el santuario judío. Aunque no lo crean, y aquí donde lo volvemos a ver, recordemos algo, que el santuario judío también era rectangular como lo que representaban los santuarios griegos. Y recordemos cuando Moisés nació y bajó con el modelo del plan del santuario y después inicia la civilización griega. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que prácticamente la civilización griega hace una imitación al santuario judío. Es más, aquí lo pueden ver. Tiene su atrio, tiene su sala, que es muy parecida a la judía, donde se le pone la base de la estatua que iba al dios que le correspondía, digamos que fuera Apolo, y, y tiene su lugar como santísimo, por así decirlo, que en el judío tiene el lugar santísimo donde está el arca del pacto. Y así eran todos, como pueden ver aquí abajo, así eran todas las edificaciones griegas. Entonces ya empiezan a haber una mezcla entre ambas religiones, solo que está en el paganismo. Y por último, Roma. Su principal dios al inicio fue Mitra, el de los medopersas, pero luego adoptaron los dioses de los griegos y le cambiaron los nombres, siendo Sol Invictus el equivalente a Apolo, aunque también tiene mucha referencia egipcia. Entonces aquí es donde nosotros podemos notar que aquí está el Sol Invictus y pueden ver que arriba tiene una pirámide con un ojo, es el ojo de Horus, que es un dios egipcio, y la pirámide que representa el sol. Entonces, ¿qué tenía el Sol Invictus? Tenía mezcla tanto de lo griego, porque se le hacía referencia con Apolo, con lo egipcio. También ellos empezaron a imitar la arquitectura griega. Es más, el panteón romano tiene la entrada de los griegos
pero ya no es rectangular como el de los judíos, sino que ya es circular con una representación solar. Qué interesante, o sea, absorbieron todas las naciones donde ellos atacaron y lo mezclaron. Ahorita vamos a explicar un poquito más eso. Entonces, como podrán notar en esta línea de tiempo, yo pongo aquí en gris la influencia de las religiones con Roma. Ellos lograron obtener prácticamente toda esta parte de los territorios que abarcaron estos grandes imperios y adoptaron todas las religiones de ellos mezclándolas, y por eso yo pongo una línea acá, porque todos ellos adaptaron el paganismo e hicieron un ecumenismo pagano, o sea, unieron todas las religiones para que el imperio se fortaleciera, se uniera y fuera más fuerte. Y luego viene el cristianismo, poco después, pero ahorita vamos a explicar mejor eso, porque aquí es donde entra la llegada de Constantino. Entonces, antes de entrar a todo esto, recordemos que la democracia de dónde viene, viene de Grecia. Y Roma adoptó mucho de este país, pero no solo de este, sino que también de Egipto, Asiria, Babilonia y Europa Occidental. Por lo tanto, la política romana estaba aplicando costumbres, creencias y políticas de estas naciones para crear unión y que el imperio se fortaleciera. Por lo tanto, Constantino estaba consciente de darle al pueblo lo que ellos pedían, por lo que el antecedente romano era de adquirir, mezclar y aplicar lo mejor para el imperio. Constantino decidió hacer lo mismo también. Entonces la pregunta, ¿por qué Constantino no continuó con la persecución de los cristianos? ¿Por qué no mantuvo la mezcla pagana? Recordemos algo, hubieron 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo y cada una lleva el nombre de cada emperador que los estuvieron persiguiendo. Y aquí están, no les voy a decir todos los nombres, pero aquí los pueden ver. Imagínense, para hacer 10 persecuciones de 10 poderosos eh, emperadores romanos, significa que los cristianos cada día crecían y crecían y crecían más. Y ya no podían hacer nada, o sea, solo les quedaba volarse a la mitad de Roma porque todos se estaban convirtiendo al cristianismo. Hasta que llegó la 11ª persecución, que se llamó la persecución de Juliano. Este Juliano fue el último emperador pagano del Imperio Romano. Se crió en un momento en que el paganismo, oigan bien, estaba en declive. Al ser proclamado Augusto en el año 361, Juliano de inmediato declaró su fe a los antiguos dioses romanos y buscó provocar un renacimiento pagano. Quería volver a la gente, a todos paganos otra vez, así como no muchas, no sean cristianos, mantengamos nuestros ritos que veníamos manejando desde hace tiempo. Sin embargo, él fue asesinado en Persia en el año 363 y su intento de restaurar el paganismo finalmente fracasó. Por lo tanto, Constantino era consciente de eso. Pero antes de seguir con la historia de Constantino, quiero hacer un paréntesis con los símbolos cristianos. Los símbolos cristianos de ese tiempo, como era ilegal ser cristiano en Roma, los cristianos debían ser discretos y ocultarse para poder tener sus reuniones. Para identificarse habrían utilizado símbolos o pictograma, porque esto realmente es un pictograma, que a ojos romanos no fueron evidentes, como el símbolo del pez, ictis, o así como dice el acrónimo en griego, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Entonces se da el milagro de Constantino. ¿Cuál es el milagro de Constantino? Él tuvo una visión. Cuando los soldados se preparaban para la inminente batalla, Constantino tuvo una visión que lo llevó a combatir bajo la protección del Dios cristiano. No obstante, la descripción de esta visión varía en función de la fuente que la relate. Ojo con eso, varía de la fuente. ¿Por qué? Porque muchos historiadores afirman ver que la visión de Constantino era una cruz latina, pero realmente no pudo que no haya sido una cruz latina, sino que haya sido una cruz solar báltica que se utilizó mucho en Europa Occidental desde el Neolítico. Ahorita lo voy a explicar un poco mejor eso. Por eso es que va a depender de la fuente que lo relate. Pero los historiadores cristianos afirman, o sea, ellos no asumen, afirman que esta visión consistía en la aparición de la señal de la cruz, acompañado por una voz que le decía a Constantino, en este signo conquistarás, y esto estaba escrito en griego. Pero es interesante porque, pero ¿por qué una cruz? O sea, ¿por qué dicen que una cruz cristiana? ¿Cómo sabía Constantino que la cruz cristiana representaba a Cristo?
¿No era un pez el símbolo de los cristianos? ¿De dónde surge el nacimiento de la primera cruz? La primera cruz era un símbolo solar, escuchen bien, que marcaba una línea, los equinoccios, y la otra línea, los solsticios. Y prácticamente tiene un círculo porque es el movimiento de la Tierra que marca esta cruz solar, que representa las estaciones del año. Por lo tanto, esta cruz que ven acá, esta cruz lo utilizaban mucho los celtas y las religiones del mar Báltico. Y ojo con esto, Constantino provenía del Imperio Romano de la parte occidental, de la Europa occidental. Él tenía mucha influencia de esta religión. Esta fue la primera cruz de la Europa occidental prehistórica, ojo con eso, que se utilizó en el Neolítico. ¿Cuándo fue el Neolítico? Cuando les acabo de mencionar ahorita la tabla de Cushing, que por eso les dije vamos a tomar de referencia estos tiempos, porque es de hace 5000 años antes de Cristo. O sea que esto de la cruz solar viene desde hace demasiado tiempo, y también los egipcios utilizaban cruces. La cruz de Osiris que lleva en la mano, esa también representa al sol. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo Constantino? Lo único que hizo Constantino fue legalizar el cristianismo, porque muchos de los guerreros, soldados que él tenía eran cristianos, y él necesitaba ya poner un paro con esto, porque como bien les comenté anteriormente, cuando Juliano quería retomar las tradiciones paganas, pero quería dejar solo oficialmente el paganismo, fracasó en el intento, porque había más gente cristiana que pagana. Por lo tanto, Constantino, como estaba al tanto de eso, él decidió que se legalizara el cristianismo, pero con tradiciones paganas. Y aquí les tengo una información interesante. Perdonen por tanto texto, pero es importante para que lo sepan. Que dice, los emperadores anteriores a Constantino grabaron al Sol Invictus en sus monedas oficiales, con la leyenda Sol Invicto Comiti, para de este modo invocar al Sol Invicto como compañero del emperador. Las estatuillas del Sol Invictus cargadas por portaestandartes aparecen en 3 lugares en los relieves de, escuchen bien, el arco del Constantino. ¿Qué nos está confirmando aquí? Que el arco de Constantino tenía siempre al Sol Invictus. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que Constantino nunca se hizo cristiano, solo legalizó el cristianismo, pero él siguió siendo pagano. La moneda oficial de Constantino continuó llevando la leyenda relativa del Sol Invictus hasta el 323. Constantino decretó el 7 de marzo del 321 que el Dies Solis, es decir, el domingo, sería el día romano del descanso. Esto está en latín, pero se los voy a leer en español, que dice: en el venerable día del sol se dejará a los magistrados y al pueblo de las ciudades descansar, y se cerrarán todos los talleres. En el campo, las personas ligadas a la agricultura podrán voluntaria y legítimamente continuar sus labores, pues con frecuencia sucede que el día siguiente no es el adecuado para sembrar o plantar viñas, pues se teme que por dejar pasar el momento propicio para tales operaciones se perderá el favor del cielo. ¿Favor del cielo de quién? No está hablando de Dios, está hablando del sol, y esto lo pueden encontrar en el Código de Justiniano. Esto fue escrito en el tiempo de Constantino. O sea, Constantino nunca, o sea, aquí nos los confirma 3 veces que nunca dejó de ser pagano. Es más, él puso el día del sol el domingo, cuando recordemos que el día de descanso era el sábado. Entonces, la religión del Sol Invictus continuó siendo parte de la religión estatal hasta que el paganismo fue abolido oficialmente por decreto del emperador, escuche bien, Teodosio I. O sea, Constantino la legalizó, pero él no dejó de ser pagano y no quitó las costumbres paganas. Fue Teodosio, escuchen bien, el que abolió el paganismo, pero aún así mantuvieron las tradiciones paganas. No cambiaron las tradiciones romanas, simplemente ahora se denominaban cristianas. ¿Qué hicieron? Lo mezclaron el cristianismo con el paganismo. Ya, y tenemos el antecedente, ya lo habían hecho antes con las demás religiones paganas, y ahora solo lo hicieron, bueno, ahora mezclemos también el cristianismo. Por lo que el santuario vuelve a ser profanado al introducir nuevamente el paganismo, porque vuelve a pasar lo mismo que había pasado en Israel en esa época. Dicho de otra forma, el camino y ejemplo de Cristo vuelve a ser atacado.
Pero ¿cómo fue atacado? Vean aquí el ataque al santuario en Daniel 8, 9, 12. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo. ¿Qué atacó? El continuo. O sea, cuando ustedes meten paganismo, atacan el continuo, que es el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso, que es la oración, que es el hacerle caso al Espíritu Santo y el leer la palabra de Dios. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto lo escribió Daniel cuando él estaba en Babilonia. Imagínense, y mucho tiempo después volvemos a ver este mismo ataque. ¿Y dónde fue atacado? Les voy a explicar paso por paso del santuario donde fue atacado. Primero, la puerta. Recordemos que Cristo es la puerta para entrar al santuario. Entonces dice, la puerta, solo Cristo es la puerta, pero ahora dicen que si rezas a María, la Virgen María, ella tiene función de corredentora e intercesora para entrar al cielo. Realmente, para empezar, la Virgen María fue una persona excepcional, fue magnífica como persona, fue prácticamente la madre de Cristo, pero Cristo es el único que es la puerta. ¿Por qué? Porque Él fue el que Él dio su sangre para la expiación de todos nuestros pecados. Él es la representación de este Cordero. Por lo tanto, María no tiene ninguna representación de Cordero acá, solo es Cristo. Por lo tanto, aquí nos empiezan a confundir desde la entrada de la puerta del santuario. Segunda parte, los pecados se transfieren al Cordero, no al sacerdote. Recordemos que cuando les puse el ejemplo que Rudy mataba a su corderito y transfería todos sus pecados dentro del corderito, la persona que transfería sus pecados no se lo contaba al sacerdote que luego llevaba el recipiente lleno de sangre, sino que el sacerdote solo recibía la sangre, pero no se enteraba de los pecados de Rudy, simplemente las llevaba y decía, Dios, por favor, con este cordero que entregó Rudy, tú sabes sus pecados, ayúdalo a que él perdónalo de todos sus pecados. Entonces, pero el sacerdote nunca se enteraba de los pecados de Rudy. Luego aquí cambia porque ahora debes de confesarte con otro hombre cuando solo Cristo tiene esa función. Paso 3. En el concilio de Ravenna en el año 1311, miren cuántos años pasaron después. En el año 1311 se cambió el bautismo de inmersión, que era sumergido, por el que cuando la persona no es consciente, o sea, cuando es un bebé, te bautizan y te echan solo agua en la cabeza, cuando realmente era un bautismo de conciencia. Recordemos que para poder entrar al santuario, nosotros no solo debemos de creer que Cristo es el Cordero, sino que Él es nuestro Salvador, y por eso nosotros volvemos a nacer en Cristo, y el ritual para volver a nacer es por sumergirse. ¿Por qué? Porque tú vuelves a nacer. Entonces, esto lo hicieron los cristianos romanos durante mucho tiempo. Hasta en el año 1311 lo cambiaron. Pasó de ser dimensión por el de aspersión de una persona que no es consciente, o sea, un bebé. Cuarto paso, la Biblia fue prohibida. Ahorita ya estamos en la mesa de los panes. La Biblia fue prohibida y luego solo podía ser leída en latín, y traducirla era ilegal. Había pena de muerte el que la tradujera. Ya vamos a hablar esto en el próximo capítulo de los que la lograron traducir, pero muchos de ellos murieron solo por traducirla a sus idiomas natales. Quinto paso, el altar del incienso. Puedes orar y pedirle a los muertos ahora, a los santos, o adoración politeísta. No sé si han escuchado, pero siempre le dicen, si le adoras al santo no sé quién te va a ayudar en el amor, si le adoras a no sé qué otro santo, cuando realmente no le tienes que adorar a ningún otro santo, cuando Cristo dejó explícitamente que el Padre Nuestro, o sea, ¿a quién se refiere? A orarle al Padre. Solo al Padre nosotros le podemos orar, no le podemos orar a nadie más. ¿Por qué? Porque prácticamente eh, eso sería una adoración politeísta. ¿Sí vas a decir algo? Pero es que no sé si es mi internet o sentí que se había ido un rato la voz. Pero nada, igual, no sé si ¿cómo se llama? El micrófono tiene batería. Sí, sí tiene batería. Ay, no, no lo vayas a apachar entonces porque siento que a veces te vas. Ah, ok, Vale, ok. vale, perdón, sí. Pero sí se escuchó todo, Rocío. Sí, sí, sí.
Solamente ahorita nos quedamos en el 5. Ah, buenísimo. Repetido, please. Gracias. Repitiendo el quinto paso, que es el altar del incienso, recordemos que la oración únicamente va dirigida hacia el Padre. Cristo nos los dijo cuando nos dejó el Padre Nuestro. Pero ahora te dicen que puedes orarle a santos que realmente están muertos, y esto se le llama oración politeísta. Vamos con el sexto paso. Te dicen que es el candelabro. Te dicen que el Espíritu Santo es emocional cuando no lo menciona ninguna de las 7 que menciona Isaías 11:2. También por el tema de indulgencia y penitencia. Este tema de indulgencia y penitencia viola el candelabro. ¿Por qué? Porque el candelabro es la luz de Cristo que nos lleva, o sea, es la luz del Espíritu Santo que nos da conciencia y nos permite tomar buenas decisiones debido a que nosotros ya estamos en el camino de Cristo. O sea, nosotros ya sabemos que somos salvos por gracia. Y como ya sabemos que somos salvos por gracia, aquí en la iglesia hubo un tiempo en que se exigió indulgencia o hacer penitencia por tus pecados. Cuando tú no tenés que hacer ninguna indulgencia o penitencia debido a que ya eres salvo por gracia. No hay que hacer ninguna obra. Séptimo paso, el arca del pacto con los 10 mandamientos. Hubo un cambio en los mandamientos. En el segundo, sobre adorar imágenes, y en el cuarto, sobre el sábado, por santificar a las fiestas. Que ahorita ya estamos en el arca de la alianza. Y la otra, el sumo sacerdote te dicen que es el Papa. Cristo no dejó representante humano en el mundo. Fue su espíritu el que nos dejó a todos para caminar con él. Y esto lo encontramos en Juan 16:7. Entonces prácticamente fue atacado el santuario en toda su simbología para no poder seguir el camino de Cristo. Y esta es otra referencia que tengo de cómo se ha mantenido el cristiano romano hasta el día de hoy. Esto es una foto del Vaticano en Roma donde podemos encontrar el obelisco egipcio solar, que recordemos que esta es la oración a Atón, el dios del sol. Y también aquí tenemos el atrio de aquí del Vaticano, donde están los 12 discípulos, que cada uno representa un mes del año, que son los 12 meses del año. Entonces todo esto es una simbología solar. Por eso el siguiente versículo quiero que se les quede grabado en el 8:16. Dice, me llevó luego al atrio, recordemos, está hablando del santuario, me llevó al atrio interior del templo del Señor, y allí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, vi como 25 varones que de espaldas al templo del Señor estaban de rodillas y con la mirada puesta hacia el oriente para adorar al sol. Entonces prácticamente nos está diciendo que nos está diciendo los puntos cardinales del templo, nos está diciendo que el santuario se encuentra dándole las espaldas al sol. Entonces, ¿qué nos dice Dios sobre el sol, la luna y las estrellas? Lo encontramos en Deuteronomio 17:3. Al ir y servir a dioses ajenos y al inclinarse ante ellos, ya sea ante el sol o la luna o ante todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, dice Dios. O sea, Él prohíbe todo este tipo de acciones. Pero, y ahorita todo el mundo ha de estar reflexionando y pensando, pero si me acabo de enterar de esto, ¿aún podré ser salvo? Y en efecto, sí. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ojo con esto, porque esto no lo sabíamos, o por lo menos yo no lo sabía antes, pero ahora ya lo sé, y la misma Biblia me lo dice. Entonces dice, y Dios te lo pasa por alto, pero sí te pide algo a cambio. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La única condición que te dice es, bueno, ahora que ya te enteraste, que ya saliste de esta ignorancia, arrepiéntete nada más. Y no importa nuestros pecados, importa el arrepentirse y pedir por el cambio, que por nuestras propias fuerzas no podemos cambiar. Por eso el santuario es un purificador, es una práctica que funciona como medicina para sanar nuestro corazón. O sea que si yo tenía una vida antes diferente a la que yo llevo ahora, pues para eso está el santuario. Por eso te dicen continuamente, leerás la Biblia, le harás caso al Espíritu y orarás. Por eso es importante que todos los días estemos orando y estemos leyendo la palabra de Dios, porque eso nos va a ayudar a ser mejores personas y a caminar con Cristo.
Y eso prácticamente, y aquí se los pongo después, esto es un cambio progresivo. Al igual que una plantita, véanlo así, esto es un ejemplo que yo les pongo, a través de Cristo, uno comienza a generar cambios que al corto plazo ni los percibimos, sino los vamos a empezar a percibir en el largo plazo. Y esto es un poco mi testimonio, que yo prácticamente antes de darme toda esta información que hoy les estoy presentando, yo, según yo, tenía otra percepción de Dios, otra percepción de la Biblia, pero no la leía tampoco y no estudiaba. Ahora que ya estudié, ya entiendo bien de dónde viene todo y cuál es la verdadera religión cristiana que se enfoca en el santuario. Ojo, ahora lo que hay que hacer nada más es caminar con Cristo, porque a la larga ya somos salvos por gracia, simplemente caminamos con Él para que nosotros empecemos a actuar como personas celestiales, como santos. Y eso realmente nos ayuda en todo porque Dios nos bendice por cumplir con sus palabras y sus leyes. Por lo tanto, hay más personas que sabían de esto. O sea, el santuario se puede restaurar. En efecto, sí. Hay una restauración del santuario que nos menciona en Daniel 8:14. Y él respondió, hasta 2300 días y mañanas, entonces el santuario será purificado. Que en hebreo está como Sadak. Aquí siempre les pongo lo de la aplicación a traducir hebreo y griego, que Sadak significa purificar, restaurar, vindicar, limpiar y justificar. Y estas son las personas que supieron sobre esto, que ya sabían por dónde iba el camino de Cristo, y esto se los voy a explicar en el otro capítulo de la otra semana, que se trata de la reivindicación del santuario. Entonces, con eso terminamos el episodio de hoy. Habrá micrófonos, cámaras para saber comentarios, dudas. Soy todo oídos. Sí me escuchan, ¿verdad? Nadie, les quedó clarísimo el tema. ¿Qué decís, Robo? ¿Te perdiste? Sí, está bien complejo, vos. Está muy complejo. ¿Dónde te perdiste? Decime. Todo. No son mentiras, pero yo ya me perdí como lo del inicio del. O sea, esta vez como que lo de los aliens y eso ya no tiene nada que ver, ¿verdad? No, ya no tiene, o sea, sí tiene que ver porque cuando yo hablé de los aliens, prácticamente hablé de los ángeles y hablé de la lucha que hubo en el cielo. Y de toda esa lucha que hubo en el cielo y la asamblea que hubo, hicieron el modelo del plan de salvación, que era Cristo. Pero antes de que Cristo bajara, a Moisés se le dio un modelo en maqueta que es el santuario. Entonces prácticamente pasamos a hablar del santuario. O sea, ahorita ya solo estamos hablando de la tierra para después regresar al cielo. Ese era mi plan prácticamente. Ok. Pero de este capítulo, ¿qué fue lo que no te quedó tan claro? No es que no me haya quedado claro, pero lo que más me llamó la atención fue toda la parte histórica que dijiste de cuando los romanos llegaban a, pues, a cambiar no a cambiar, sino que a imponer su religión o lo que sea. O Y sea, cuando no podían, lo mezclaban, o sea, lo ajá, eso aplicaban. también. Esa parte fue lo que más me llamó la atención y creo que interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O están como robos? Se quedaron medio perdidos. Ya vi que Aileen puso aquí, a ver qué nos puso Aileen, dice, todo claro, bastante información para procesar, ¿ok? Sí, sí, pero lo tenía que explicar todo este concepto en este capítulo. Decime, José. No, primero agradecerte, estuvo como muy chévere. Me gusta igual como yo soy arquitecto y todo, como ver
relación de la arquitectura y la religión y cómo a través de la arquitectura se puede ir viendo como que los cambios eh, entre estos diferentes pueblos, civilizaciones. Y bueno, a mí me quedó la duda al final cuando dijiste con lo del arrepentimiento, que basta con arrepentirse para lograr este cambio y eso. Y justo le comentaba a Rocío que em, entonces em, ahí, ¿cuál es el rol de la religión o de las religiones? Si está, eh, si con tan solo arrepentirse es suficiente. Entonces no sé si me puedes como explicar un poquito más de eso. Sí, prácticamente arrepentirse. Hay gente que tiene el concepto de que arrepentirse es, hoy pido perdón y ya, nítido, estoy como si nada. Ujú. Pero, ¿qué pasa si vuelvo a pecar? Y si me mantengo pecando constantemente, ahí es donde se empieza a generar, ¿realmente estás arrepentido o no? Entonces, hay que saber diferenciar entre remordimiento y arrepentimiento. Yo puedo pecar, sentirme mal, pero lo voy a seguir haciendo. Eso es remordimiento, que me siento mal cada vez que lo hago, pero ¿y qué puedo hacer, verdad? Voy a seguirlo haciendo. Pero si yo me arrepiento es porque de verdad voy a dejar de hacer eso. O por lo menos esforzarme en dejarlo de hacer. ¿Entiendes? O sea, Ok, por ejemplo, yo te digo, digamos que yo soy un adicto a la Coca-Cola y sé todos la causa que me puede llegar a ocasionar en el futuro. Y yo digo, me arrepiento de estar tomando esto porque me puede dar algo. Pero sigo tomando Coca-Cola, ¿no? Sabiendo todo lo que me puede pasar. Pero si yo vengo y digo, no, de verdad me arrepiento y lo dejo, eso es un arrepentimiento verdadero. Y por lo tanto, un arrepentimiento verdadero es por fe. Pero la fe, ¿sabes lo interesante? La fe solo te la da a Dios. Por eso es que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos, yo con mis propias fuerzas no puedo dejar la Coca-Cola. Pero si oro y le pido a Dios, Dios, Señor, ayúdame a no pensar en la Coca-Cola, ayúdame a no, que no me den ganas, por eso es que te dice que hay que hacerlo continuamente lo del santuario, tenés que estar orando ok, continuamente y leyendo la palabra de Dios, que te va a ayudar en un proceso del, como te digo, en el corto plazo no se ve, pero en el largo plazo vas a decir, ah, mira, hoy no tuve antojo de Coca-Cola, llevo como 2 semanas de no tomar Coca-Cola. Y ok. así. Entonces, cuando te des cuenta, es el espíritu el que te está ayudando a dejar de hacer eso, porque vos con tus propias fuerzas no puedes dejar de pecar. De eso se trata el santuario. Es un purificador. Ok, pero ahí también me surge la duda de que, o sea, todo a la final no está en nuestras manos y está como en manos de Dios. Exactamente. Por eso es que uno Eh, tiene que poner primero a Dios siempre, en cada decisión que vos tomes. pero, ya, bueno, creo que ahí ya es algo más mío, como que me cuesta Sí, como al inicio es la, difícil. la idea, pero entiendo. Exacto. Ya pues, gracias. ¿Sabes? Bueno, aquí Rudy nos dice, sí, mucha información, pero muy buena toda la explicación histórica. Rudy, comentanos, mejor comentanos, ¿qué opinas? ¿Te quedó claro? Rudy, ¿nos escuchas, Rudy? Igual los que van comentando también pueden ir hablando sin pena. Sí, Bueno, no hay a menos que problema. tengan un problema con el micrófono, qué sé yo, entendible y todo. Pero es súper bueno poder tener esta como conversación. Discusión, ajá, de Hay eso se cosas trata. que tal vez como que quedaron en la mente y como fue, obviamente fue mucha información, tal vez alguno captó algo que tal vez yo también capté, pero no tengo la duda ahora, entonces, nada, ahí creo que Roger quería hablar. No, yo ahorita prefería no hablar porque aquí está lloviendo y sí suena mucho. Así que, no, solo para agregar el tema de la fe, Romanos 10:17.
Así que la Ujú. fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, para ir agregando a la idea de cómo ir haciendo crecer nuestra fe. Exacto. Buenísimo, Que gracias, sería el Roger. tema del pan, la palabra. Exacto. Rubén, también nos puedes comentar, yo ya vi que estás escribiendo un montón. Me gustaría que pudieras abrir tu micrófono y comentarnos. ¿Nos escuchas, Rubén? Sí, sí les escucho. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Qué Dinos. bonito el tema. Gracias, de verdad, Jorge. Estuvo muy bueno. La verdad es que hay un proceso que se le llama, y tal vez van a sonar palabras raras o palabras que a veces uno no sabe qué es lo que es la justicia imputada y la justicia impartida, le dicen. Pero lo que se llama justicia imputada no es más que la justificación por la fe, que es el proceso que dijo Jorge, muy bueno, que dijo, yo creo y Jesús ya hizo todo por mí. Él se sacrificó, Él murió por mis pecados. Él hizo todo lo que nosotros tuvimos que haber pasado. Y eso, miren, nosotros podemos estar en el peor de los hoyos, por así decirlo. Pero aún así Dios nos llega a buscar hasta ese fondo. Y Él nos ama. Y nos ama tanto que al dar su vida nos da la oportunidad de ser salvos. Y ahí, como dijo Jorge después, o sea, es un proceso que es ascendente. Yo tengo una pequeña gráfica. Algún día se la va a compartir a Jorge para que se las comparta ahí. Ok. Pero es un proceso que uno va creciendo y no quiere decir que, como dijo Jorge, no voy a tropezar, porque dice que el justo se levanta, cae 7 veces y se levanta las mismas 7 veces. O sea, uno puede caer y levantarse. Pero eso no es nada mío, sino que todo lo hace Dios. Todo ese proceso lo hace Dios. Entonces, ese proceso se llama la santificación. ¿Cómo puedo yo llegar a ser santo? Y la verdad que la santidad se puede lograr, porque dice, seis vosotros santos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es santo. Y ese proceso de santificación es un proceso continuo de cambio. El hecho de decir, por su gracia soy salvo, ya soy salvo, qué bien, me siento feliz y todo. Pero ese proceso de santidad o de cambio implica que yo tengo que dejar cosas feas. Por ejemplo, así como dijiste el ejemplo de la Coca-Cola, si a mí me gustaba la Coca-Cola y yo sé que me hace re mal, por ejemplo, ¿qué efectos tiene la Coca-Cola en mi salud? Puede provocar daños estomacales en el intestino y si ustedes se ponen a analizar un montón de cosas, pero me gusta la Coca. Pero así lo vemos y a veces decimos, miren, Dios me salva, Dios me salva y soy salvo, pero a veces nos gusta caer en los mismos. Mire, Dios perdona, pero también Él pide que nosotros vayamos cambiando y creciendo y siendo santos, pero esa santidad solo se logra cuando por la mañana nos levantamos, oramos a Él, cuando abrimos su palabra. Es un proceso de una relación con Él, entonces ya vemos cosas que antes no veíamos, así como dijiste. Tal vez antes creíamos cosas, pero no teníamos el fundamento de la palabra y la palabra de Dios es clara en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y nos va guiando poco a poco y como dicen, miren, si yo desconocía esto, cuando por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo tal vez estuve ciego antes, pero ahorita leer la palabra voy entendiendo más y más cosas y tal vez a veces no puedo entender todo, pero ahí es cuando entra el Espíritu Santo a ayudarme y a decirme, sí, tal vez he fallado en esto. Entonces el proceso de la santificación es un proceso constante y diario. Eso es diario. Busco a Dios en oración, busco a Dios en la Biblia. Y miren, cuando yo logro eso, desconozco cosas, pero también me alegro porque sé que Dios me ha ayudado a cambiar cosas. Y ahí es cuando uno empieza a compartir las buenas cosas que ha hecho Dios en mi vida. Entonces, ese es el proceso de la santificación. Y ahí solamente podemos llegar a ser santos hasta que Cristo venga, ¿verdad? Ese es un proceso ascendente. Y no quiere decir que yo, porque ya creí, soy perfecto, pero sí es buscar esa santidad que es poco a poco. Gracias, George. No, a ti, Rubén, gracias, muy gracias.
¿Alguien más? ¿Un comentario? ¿Alguna duda? Yo sé que algunos tienen bastante dudas, o si quieren que les vuelva a explicar algo de historia, de una vez digan. Algo que no les quedó tan claro. Rodrigo, no has comentado hoy. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bastante bien. Yo sí tenía la duda porque es un punto bien importante, al menos creo yo en la religión católica, ¿verdad? De lo del representante de Jesús. ¿No hay en la Biblia algo donde habla sobre Pedro, que le deja la responsabilidad a Pedro como representante? O sea, ¿qué es eso al respecto? Realmente es, y eso es lo malo, porque a veces sacamos fuera de contexto lo que dicen. Lo que realmente hizo Jesús con Pedro es lo que le decía a todos sus apóstoles: sean pescadores de personas, o sea, pasar la palabra, informarles, pero el representante que realmente dejó Cristo es el Espíritu Santo. Y todos llevamos al Espíritu, todo, hasta el borracho de allá afuera, cualquier prostituta, todo el mundo hoy tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando dice Jesús a cada uno de sus apóstoles, sean como pescadores, pasen esta información, es información de palabra de Dios, que el Espíritu, que todo lo llevamos, es un decodificador, nos hace entender las cosas de las que Dios nos está diciendo, que es arrepentirnos y creer en Cristo, que es el que nos va a salvar. Pero nunca fue una representación monumental, ¿me entendés? Nunca fue un sacerdocio y crear un templo, etc. Eso fue en el pasado, eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue antes de Cristo. Por eso es de que yo empiezo hablando de que la casa de Cristo los abandonará, porque ese templo será destruido debido a que Cristo ya cumplió con el sacerdocio. El único sacerdote, sumo sacerdote aquí es Cristo, el que está abogando por nosotros. Él es el único interesado en nosotros. Por lo tanto, sus representantes no tiene, porque Él es el único representante. Lo que nosotros somos sus, por así decirlo, sus ovejas. Él es nuestro buen pastor, nosotros somos sus ovejas y tenemos que decirles a las demás ovejas lo que Él nos está diciendo para que no caigamos en la ignorancia, sino que sepamos bien lo que Dios nos está intentando decir. Pero ya venir yo y crear algo que va en contra de todo el modelo que se presentó desde un inicio, que ese modelo representa a Cristo, ya es ir en contra de la palabra de Dios. Y no solo es ir en contra de la palabra de Dios, sino que también empiezan a alabar a deidades que no iban de la mano, ¿me entendés? Era totalmente innecesario, y por eso puse ese pasaje de Deuteronomio donde dice que Dios prohíbe ese tipo de acciones. Entonces, lo que menciona Jesús realmente a Pedro es: pasa la palabra y por ti se va a formar mi iglesia. ¿Pero cuál es la iglesia? La iglesia representa el modelo de Cristo, ser un verdadero cristiano. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sobre cuál es la verdadera iglesia de Cristo, que así te lo pongo en pocas palabras: es la que cumple con los 10 mandamientos y da testimonio de Jesús. Nada más. No necesitas ser parte de un lugar como tal, sino que simplemente es hacer las cosas como lo dice la palabra. Eso es prácticamente. Ajá. Ya no hay que ir a misa tampoco ni nada. ¿Cómo? No hay que ir a misa tampoco ni nada de eso. No es necesario. No es necesario realmente. O sea, vos lo único que tenés que hacer es arrepentirte y hacer todo ese modelo de plan del santuario. Y obviamente, recuérdate que el cuarto mandamiento es el santificar el día sábado, que ese día sí tenés que descansar. Nada más. Pero imagínate, las cosas que te pide Dios ni siquiera son difíciles de hacer. No te pide sacramentos, no te pide tantas cosas, simplemente te pide cosas más sencillas de las que deberíamos hacer, y todo eso está en la Biblia. Al final solo se trata de que vos seas una mejor persona y que creas que Cristo es tu Salvador, porque al final Él es el único que nos compró el ticket para ir al cielo. Pero eso es prácticamente, no tenés que realmente hacer un montón de ritos. El único rito que tenés que hacer es el de bautismo, por así decirlo, que es parte del mueble que está dentro del atrio. Entonces, pero eso solo es volver a nacer, es una forma de venir y decir: yo creo en Cristo y yo sé que por Él seré salvo. Nada más. Ok, gracias.
Lo Exacto. cual, como vos decías, todo eso fue tergiversado casi que a propósitamente. Fíjate que uno podría pensar que es todo conspiranoico, pero realmente no, o sea, tiene un proceso y es un proceso bien político, pero la política Fue nunca se debe, estratégico, literal. exactamente, pero lo que estuvo mal ahí es que la política nunca en la vida se debe mezclar con la religión, nunca. Y en este caso, Igual, ajá, ajá, sí. solo para ir complementando el comentario anterior, y esto tal vez es para darle otro rumbo a esto. Ujú. En realidad, nosotros deberíamos de parar siendo como en el plan divino, por así decirlo, Ajá. o a dónde se quiere llegar, o por qué Dios nos paró creando, etcétera, etcétera. Es para que uno pare siendo la esposa de Cristo. Y no es uno, o sea, es toda la iglesia, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente no es que necesitemos iglesia física para eso, sino que nosotros Exactamente. paramos siendo el templo. Exactamente. Y Exactamente. de ahí comienzas a desprender un montón de cosas. O sea, cuando llegas del punto final, cuando llegas al punto máximo de todo esto, que es que nosotros somos la esposa de Cristo y vas de ahí para atrás, cambia la percepción de un montón de cosas. Y te comienzas a dar cuenta que en realidad no necesitas templos, o sea, templos físicos, no necesitas un montón de cosas. Y como vos decías, lo que nos pide Dios es relativamente poco. O sea, nos lo ha facilitado un montón. Y nosotros lo complicamos todo, como siempre, Ajá. literal. No, buenísimo tu comentario, gracias, ¿oíste? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿O alguien que quiera complementar algo? Ah, buenísimo. Entonces ya estamos Yo, sobre el tiempo. Ah, Rocío, decime. yo quería, sí, les voy a poner una encuesta aquí mismo en Zoom para que contesten, ¿sí? Robo, no te rías de mí. Ahí va. Para que vayan ahí votando, pues. ¿Ya les aparece? Sí. Súper, ahí vayan contestando, ahí son varias preguntas, son 3 en total. Listo. Y si yo entré tarde. Esa es la conclusión, pues, la puedes calificar. Aún me faltan... Yes. Ok. Perfecto. Ya lo recibí todo. Buenísimo. Buenísimo. Rubén, si me puedes ayudar con una oración final antes de terminar con esto. Ok, oremos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a agradecer a Dios esta oportunidad que nos ha dado. Oremos. Padre eterno, Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de comprender todo el plan de la salvación a través del santuario, Señor. Sabemos que el santuario ha sido una representación de todo tu plan, inclusive hasta el final de los días. Sabemos que la salvación que tú has provisto para nosotros es gratuita y únicamente lo que tenemos que hacer es creer. Sabemos que tú has pasado por todo lo que nosotros tuvimos que haber pasado, pero lo has hecho únicamente por amor a nosotros, Señor. Gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Gracias porque hasta este momento nos has protegido a nosotros y a nuestras familias. Y en este momento, Señor, pido que si hay alguna necesidad en cada uno de los hogares, tú la suplas, ya sea trabajo, ya sea salud, ya sea restaurar relaciones rotas, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos
para que todo sea restaurado, inclusive nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz noche. Gracias por participar hoy y que Dios los bendiga. Dani.